Karma instantáneo. Bueno, antes de empezar el video quiero comentar que mi camisa creo que en este momento es la camisa más nerd que he tenido en mi vida, porque tiene un bolsillito acá, no sé si lo alcanzan a ver. Es un bolsillito para poner mis cositas, para poner mi plumoncito y todo. Creo que es literalmente la polera más nerd que he tenido en mi vida. Pero bueno. Karma instantáneo. ¿Qué es el karma? El karma básicamente es esa como, no sé si decirle ley o algo así, pero es esa creencia de que cada vez que haces algo malo, automáticamente se te devuelve. Quizás no automáticamente, quizás el karma puede ser lento, pero básicamente la ley que dice que si haces algo malo en este mundo, se te devuelve de alguna u otra forma y te pasa algo malo a ti. Y vamos a ver un montón de fotos que demuestran que el karma existe y que a veces puede ser más rápido de lo que uno piensa. O sea, puede ser un karma que de repente se te devuelve en 10 años, en 5 años. Pero vamos a ver fotos ahora que se va a devolver el karma en el mismo segundo, en el mismo momento. Creo que nunca en mi vida he ocupado camisas de este color, me siento raro. Bueno, paréntesis ahí. Pero primero que todo, todos sabemos que nunca tenemos que dejar a nuestro perro en el auto, porque en el auto obviamente puede hacer mucho calor y el perro se puede asfixiar o puede estar ahí como que muy estresado, porque obviamente ningún perro quiere estar encerrado en un auto. Pero esta persona de todas formas encerró a su perro en el auto y el karma llegó ahí con todo y el karma actuó y el perro básicamente podemos ver cómo se está cagando literalmente en el auto. O sea, el karma actuó rapidísimo ahí. Peligroso dejar a tu perro en el auto. Se puede morir el perro y segundo te puede cagar todo. Ok, esta foto es especialmente molesta para mí porque yo estoy en contra de la cacería, de matar animales por hobby. Creo que cualquier persona con dos dedos de frente sabe que eso no es bueno. Así que obviamente vemos a estos dos caballeros que están ahí orgullosamente mostrando el oso que acaban de matar, el pobre e inocente oso que acaban de matar. O sea, que par de hijos de sus madres los tipos. Pero bueno, están muy orgullosos ahí los tipos. Están como que, ay, que soy un macho que mató a un animal y lo muestro. Basuras. Claro, en este momento podemos sentirnos un poco mal por el peloso, pero el karma, ya saben que el karma es increíble y podemos ver que un oso detrás, me imagino que la madre o el esposo de la osa que está ahí viene a tomar venganza. Así que esta foto me hace feliz. O sea, no apoyo el hecho de ir contra personas, pero si eres una persona que le gusta matar animales porque sí, soy creyente de que el animal podría tener su venganza de vez en cuando. Sé que suena un poco raro eso, pero estoy totalmente apoyando al oso que está ahí atrás para que se venga, sinceramente. Pero bueno, el karma instantáneo está a punto de atacar. Ojalá que haya funcionado. Hay personas que les encanta estacionarse en lugares que no tienen que estacionarse. Tú sabes que cuando vas a la calle te puedes estacionar en ciertos lugares y en otros lugares no te puedes estacionar. Hay una clara línea amarilla ahí que dice que no te puedes estacionar. Este auto se estacionó en un lugar que estaba prohibido estacionarse y bueno, o sea, obviamente cuando hay uno de estas cosas para los bomberos, ¿cómo se llaman esos grifos? Para los bomberos es ilegal estacionarse al lado de estos grifos, porque en el caso de que haya un incendio, los bomberos no pueden acceder al grifo para apagar el incendio. Esta persona dijo, al carajo, no creo que vaya a haber un incendio, así que se estacionó justo al lado del grifo y al parecer hubo un incendio y los bomberos no tuvieron más opción que romperle los vidrios para poder conectar la manguera. O sea, el tipo fue a comprar un cafecito, probablemente dijo, me voy a estacionar aquí, nada malo va a pasar. Se fue, regresó con su cafecito y dijo, ¡ay! Karma instantáneo. Lección de vida, nunca estacionarse donde no te tienes que estacionar, sinceramente. Ok, esta es una foto como un poquito más, ¿cómo decirlo? Un poquito más inocente. Todos cuando pequeños de repente nos sacaban fotos y uno estaba ahí como que, ¿foto? ¿Sí? ¿Foto? Y estaba tu amigo y le hacías como conejitos, ¿no? Es una broma inocente, no es nada malo, pero aquí el karma instantáneo atacó. ¡Pum! Ahí apareció un burro detrás, por alguna razón, un burro, un caballo, bueno, por las orejas debe ser un burro o un conejo bastante musculoso. Pero claro, el burro se puso justo detrás de él y le generó las ¿cómo se dice? Estas cosas, ¿cómo se llaman? Las orejitas de conejo. Karma instantáneo. Aquí las orejitas de conejo regresaron, pero esta vez la sombra traicionó a la chica. O sea, la chica está como que, te hago orejitas de conejo, soy tan graciosa. Y la sombra la traicionó, el karma ahí. Karma instantáneo. Siempre hay que tener cuidado del karma, ¿no? Yo nunca fui muy fanático de hacer como orejitas en las fotos. Lo encontraba un poco idiota, o sea, era como para arruinar la foto. De hecho, a mí cuando me la hacían, yo como que los miraba con cara de ¿qué carajo estaba haciendo? No era muy amigable antes yo. Ok, creo que este es el mejor karma instantáneo en la vida, en el mundo, sinceramente, porque obviamente a todos no nos gustan, obviamente, los violadores. Ya saben, en el grupo de personas que todos odiamos están los violadores, los asesinos, ya saben, todo ese tipo de personas. Cuando algo como una violación ocurre, no hay nada bonito que podamos rescatar de eso, no hay nada que podamos decir, me agrada que eso haya pasado. Pero en esta ocasión el karma instantáneo regresó, atacó como un superhéroe, super karma instantáneo. Y acá podemos ver que el violador básicamente violó obviamente a una víctima sin saber que la víctima tenía SIDA. O sea que obviamente el violador se contagió de SIDA por imbécil. Así que esa es una de las cosas que podemos rescatar. Algo malo que pasó, pero podemos rescatar que algo positivo salió y el karma le dio duro al tipo. Dice, Richard Thomas, de 27 años, colapsó cuando se enteró que la víctima que él había violado tenía SIDA. Karma, bitch. Karma.
Yo creo que cuando me acerco a la cámara se debe sentir súper incómodo porque estoy muy cerca, pero... YOLO. Ok, en este mundo no hay nada más molesto que recibir un ticket. O sea, cuando estás manejando, te estacionas en algún lado, no te das cuenta que te estacionaste mal o algo malo hiciste en la carretera y alguien te pone un ticket. O sea, no hay nada más horrible porque tienes que pagar el ticket, tienes que ir a pagarlo. Aparte de que sale caro el ticket, tienes que perder tiempo yendo a pagarlo, a no ser que lo puedas pagar en línea, pero es molesto de todas formas. Y el karma cuando aparece así como que... es increíble. O sea, acá podemos ver un auto de las personas que son encargadas de poner tickets a los autos y podemos ver que el auto encargado de poner tickets tiene un ticket en la ventana. O sea, el karma actuó hermosamente. Llegó ahí el superhéroe del karma. No sé por qué me imagino al Karma Man, algo así como un superhéroe con una K. Y cada vez que aparece hay una música de fondo que dice ¡Karma! Algo así me lo imagino en mi cabeza. Ustedes no saben, no sé si lo que ustedes no sé si saben lo que es flashing in public. O sea, como que flashing sería como mostrarte en público. O sea, no sé si han visto esas personas que andan con trajes y andan desnudos por debajo y básicamente hacen como que ¡wow! ¡wow! Y andan mostrando sus partes íntimas a la gente. No sé por qué lo hacen, pero hay personas que lo hacen. Y este es como un seminario, es como una presentación para evitar que estas personas lo hagan. E irónicamente, la sombra de alguien parece el órgano reproductor masculino. O sea, no sé si tenga que ver con el karma, porque el karma supuestamente es para atacar algo que se hizo mal, pero creo que esto está bien y fue como mala suerte nada más. No lo llamaría karma, pero sí lo llamaría bastante mala suerte, bastante mal timing ahí. Ok, esta está buenísima. Ok, podemos ver una chica que tiene una bicicleta bastante feliz. O sea, sin leer nada, la foto es bastante normal. Pero si leemos lo que dice acá, dice: una mujer le roba la bicicleta a el original ladrón. O sea, a la chica básicamente le robaron su bicicleta y el tipo la fue a vender a internet. O sea, la chica estaba en internet, dijo: esa es mi bicicleta, alguien la está vendiendo. Lo que hizo básicamente fue contactar con el ladrón que estaba vendiendo su bicicleta en línea. Se contactó con él y dijo: hey, te quiero comprar la bicicleta. Que entre paréntesis, el ladrón no sabía que ella era la dueña original de la bicicleta. Y resulta que básicamente la chica le dijo: oh, ok, déjame comprarte la bicicleta, pero primero tengo que probarla. Voy a darle una vuelta a la manzana, una vuelta a la cuadra para ver cómo funciona la bicicleta. Y la chica básicamente se fue al carajo con la bicicleta. O sea, lo que hizo la chica es robarle la bicicleta a la persona que le robó la bicicleta antes. O sea, karma instantáneo. O sea, lo que te enseña esta cosa es que si eres un ladrón, probablemente te van a robar a ti también. Profundo. Sabias palabras. Y seguimos con las personas que no saben estacionarse. O sea, hay muchas personas que ven un lugar donde obviamente no es para estacionarse cierto tipo de vehículos y se estacionan igual. Aquí tenemos una persona que se estacionó en un estacionamiento que está destinado solo para motocicletas. Esta persona con el auto llegó y se estacionó y dijo: al carajo, o sea, al carajo las bicicletas, digo, las motocicletas, yo me estaciono igual. Y este motociclista no encontró nada mejor que bloquearle el paso al auto. Y obviamente el auto cuando quiera salir no va a poder. Ok, vamos a decir que esto es karma instantáneo, lo entiendo bien, pero el motociclista tiene que entender que el dueño del auto lo único que tiene que hacer es retroceder, pasar por encima de la bicicleta e irse al carajo. O sea, entiendo que el motociclista está tratando de bloquear la pasada ahí como para que el tipo no se vaya y todo eso, pero tiene que entender que la motocicleta comparada con el auto es mucho más pequeña y que el auto cuando se quiera ir va a hacerle mierda a la motocicleta. O sea, entiendo que el karma está bien aplicado ahí, pero el motociclista tiene todas las de perder, así que no creo que sea la mejor táctica ahí, sinceramente. No es la mejor táctica. No. Ok, no entiendo qué está haciendo este tipo. No sé si es un cazador, no sé por qué razón en el mundo el tipo tiene un bebé oso en las manos. O sea, no es como que uno vaya caminando por la calle y diga: oh, por Dios, hay un bebé oso ahí. Matanga, dijo la changa. Pero por alguna razón el tipo tiene un oso bebé en las manos. Y como podemos ver, atrás en la foto está la mamá oso, que obviamente no debe estar muy feliz que un hombre le esté robando a su bebé. Y sí, ese tipo está a 5 segundos de ser devorado por un oso. Karma instantáneo, sinceramente. Y me encanta como la persona que sacó la foto sabía que está la mamá oso atrás. Y en vez de avisarle al tipo, como que: hey, hay un oso detrás tuyo, probablemente te va a matar, pero meh, no te preocupes, yo te tomo la foto. Con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos, no? Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, denle un me gusta y dime cuál de las fotos te causó más gracias. A mí me gustó la de los cazadores, sinceramente, porque no estoy a favor, creo que nadie en el mundo está a favor de la cacería, a menos de las personas pensantes. Pero sí, me gustó el hecho de que los cazadores estaban a punto de recibir su merecido. No estoy a favor de que la gente obviamente muera, pero sí es satisfactorio ver que una persona que es tan hija de su madre para matar a un indefenso animal pueda de alguna u otra forma recibir un poquito de venganza. No espero que las personas hayan muerto, obviamente, pero no sé, la idea de saber que las personas de alguna u otra forma pagaron por la estupidez que hicieron me hace sentir un poquito feliz. Pero claro, no apoyo obviamente que una persona se muera por ese tipo de cosas. Pero sí, solamente quería dejar un poquito afuera mi poco entusiasmo de saber que los cazadores aún existen. Cazadores que ven a los animales como un trofeo y luego ponen la cabeza en la pared. Es, no sé, una estupidez. Pero bueno, chicos, aparte de esa foto, ¿qué foto les gustó más? A mí me gustó la del perro que está en el auto ahí haciendo sus necesidades. Como que: ¿me dejaste dentro del auto, hijo de tu madre?
No sé, me pareció gracioso. Nunca dejan a sus perros dentro del auto. Créanme que sufren los perritos adentro. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, denle un me gusta. Espero que lleguemos a los 150.000 me gusta. Y suscríbanse, que subo video todos los días. Y no olviden buscar a Anchor en Spotify. Tienes ahí tu celular, agárralo, abre Spotify, busca Anchor y espero que te gusten las nuevas canciones porque subimos nuevas canciones. Así que ve, escúchalas y dime qué te parecen. Sería genial también que compartas las canciones por Facebook, Twitter, por todos lados. Sería increíble. Así que nada, te lo agradecería muchísimo. Y bueno, nada, te mando un abrazo psicológico. Te quiero mucho, cuídate. Bye. Hey, si quieres ver otro video, haz clic por aquí. Si tienes ganas de escuchar mi banda Ancud, haz clic por aquí. Y descarga para tu celular mi juego Germán Quest en este link. Y por supuesto no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video por aquí. Y bueno, gracias por ver mis videos. Te mando un abrazo psicológico gigante. Adiós.